su Biblia y buscar el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, el capítulo 24, del versículo 23 al 24. Y la palabra dice así: entonces si alguno os dijera, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, pregúntese, ¿usted es un escogido? Ok, a usted lo van a tratar de engañar. Entonces, este mensaje tiene mucho que ver con cómo vamos a movernos en los últimos tiempos. En primer lugar, ya estamos en el tiempo apocalíptico. Ya Apocalipsis dejó de ser una referencia bíblica, un libro en la cual nosotros antes estudiábamos, que era un poquito complicado descifrarlo. Ahora estamos dentro del tiempo de Apocalipsis. No le voy a hablar de los desastres naturales porque usted ya lo vio por televisión. Desastres familiares. Vemos cómo hace poco estuve predicando en una iglesia, se acercó una hermana con lentes de sol en la noche y me dijo, por favor, y se saca los lentes y me dice, por favor, ore por mí. Tenía el ojo derecho reventado completamente de tanto golpe. Y me dijo, mi hijo me quiere matar. Mi hijo me quiere matar. Y se me vino a mi mente ese versículo que dicen que en los últimos días lo que va a suceder es que los padres contra los hijos contra los padres. Y esto se está dando en todo aspecto. Estamos viendo desastre ministerial. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente cada mes, 1.500 pastores dejan el ministerio. O sea, diciéndolo de manera criolla, lo que están haciendo es tirar la toalla. Qué decepción para tanta gente que seguía a esa gente, o a esos líderes, ¿verdad? Abandonan el ministerio, en otras palabras, en Estados Unidos, un promedio de 18,000 pastores por año, para que tenga idea a dónde estamos parados, ¿verdad? Yo quiero empezar con un principio, ¿verdad? Con un pensamiento que dice así: si tú no te preparas para los desastres que vienen, será doble tu desastre. Repito, si tú no te preparas para los desastres que vienen, entonces será doble tu desastre. No importa si creas en Dios o no creas en Dios, con Biblia en mano y que ores 2 horas diarias. Te tienes que preparar para lo que viene. Prepararte no es venir a la iglesia a cantar, escuchar un sermón y luego regresar con tus hermanos y comer carne asada o cualquier plato y luego regresar a tu casa y ver televisión. Te tienes que preparar en una relación especial. Mucha gente tiene relación con Dios, pero ¿qué clase de relación tiene? Hay una relación muy pobre, relación mediana y una alta relación con Dios. Entonces, prepárate a permanecer en una tremenda, diría yo, una genuina relación con Dios. Entonces, ya empezó, en otras palabras, la guerra entre la luz y las tinieblas. Pregúntate, o pregunta, ¿qué arma está usando Satanás para destruir al pueblo de Dios? La respuesta, muchas armas. Yo voy a hablar y voy a mencionar de 3 armas básicas. La primera, la mentira y el engaño. La Biblia dice que engañarán aún a los escogidos. Aclaro, por si acaso, a los escogidos que no tienen sabiduría ni discernimiento. Mire, ya la siguiente arma que Satanás ya está usando en estos días es el espíritu llamado Babel. Es un espíritu, una potestad tremendamente inmensa que se movió hace 5,000 años atrás con la famosa Torre de Babel. Pero usted se da cuenta que vino una confusión en todas las naciones porque todos tenían una misma lengua. ¿Verdad? Qué interesante. Todos tenían una misma lengua. Nomás llegó Babel, todas las lenguas se confundieron y nadie entendía nada de lo que estaban hablando. Entonces, Babel en hebreo significa espíritu de confusión. Repito, Babel en hebreo significa espíritu de confusión. Ahora bien, es curioso, porque hay confusión en la tierra. Usted dirá, ¿por qué? Muy sencillo. ¿Sabe cuántas denominaciones cristianas existen en el mundo? Hay 33,000 denominaciones cristianas en el planeta Tierra y cada uno predica un color diferente. O sea,
La gente está un poco confundida en ese aspecto. ¿Qué le parece? Ahora, hay 33.000 denominaciones y Cristo viene por un solo pueblo. Rásquese la cabeza, ¿por qué pueblo viene? Bien, la tercera arma es la tecnología. Es impresionante, como dice Mateo 24, que en los últimos días se iba a acelerar todo lo que era el conocimiento y la ciencia aumentaría de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerle un principio eterno. Cuando estoy hablando de principio y fundamento, estoy hablando de leyes universales. Por ejemplo, a mayor tecnología, menor discernimiento. Vuelvo a repetir, a mayor tecnología, menor discernimiento. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. ¿Ha visto usted caminar a la gente, cruzar las calles leyendo un texto o viendo un celular? ¿Cuánta gente ha sido atropellada porque no estaban conscientes, no había discernimiento del peligro que se acercaba? Pero todo el mundo famoso, todo el mundo feliz, ¿verdad? Y bien orgulloso cargando su iPhone 8 y ahora con el que se viene el 10. Pero quiero decirle que lo único que lo está llevando esto es a la muerte. Mire, la vez pasada estaba viendo televisión y un turista, ¿verdad? Tenía un iPhone en su mano y hay un cañón, que yo estuve también de visita, un cañón que se llama el Cañón de Colorado, que es una profundidad impresionante, ¿verdad? Un abismo profundísimo. Y este señor fue y se tomó un selfie, ¿verdad? Y no calculó bien, pisó en un falso y se fue para abajo, se hizo pedazos, ¿verdad? A mayor vamos a decir, a mayor tecnología, menor el discernimiento. Pregunta, ¿cuál es el verdadero objetivo de la tecnología? La respuesta es tener control de la humanidad para acabar con ella. Vuelvo a repetir, es tener control de la humanidad para acabar con ella. Es increíble todas las cosas que pasan, ¿verdad? A través de ¿Cuánta gente ha sido robado su identidad a través de la tecnología? Antes no existía eso. No había que se metan en su información. Ahora ya nadie tiene información propia. Ya no hay privacidad con toda la bendita tecnología. Pero a pesar de todos estos desastres, quiero dar una buena noticia. ¿Por qué? Porque es tiempo de cosecha. Cuando yo vi los terremotos que pasaron en México y el huracán terrible que acabó prácticamente con un gran porcentaje de Puerto Rico, yo pude ver que la mayoría de gente que entrevistaban en medio de su dolor decían dos cosas. Todos decían, no importa dónde está, decían estas dos cosas. Decían, es tiempo de empezar a orar a Dios y es tiempo de acercarnos a Dios. ¿Esto qué significa? Que ese es tiempo de ¿qué? De cosecha, pero que muchos líderes no están viendo esa cosecha, ¿verdad? Porque esa cosecha está afuera. Cuando usted le habla acerca de los últimos tiempos a una persona, no tarda ni 3 minutos para querer que esa persona quiere que oren por su vida y aceptan a Cristo, ¿verdad? Este es el tiempo más grande de la cosecha, porque la humanidad no entendió por la palabra, tampoco entendió por los milagros, y ahora lo va a entender, pero por el dolor. O sea, el verdadero, vamos a decir, mover de todo lo que va a pasar, la gente se va a acercar a Dios por el dolor. Ahora bien, volviendo al tema, si ya empezó la guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, necesitamos armas. Nosotros no podemos andar desarmados, menos en este tiempo. Entonces, la primera arma es lo siguiente: tener el señorío por prioridad, tener a Cristo en el primer lugar. Mucha gente no tiene a Cristo en primer lugar, lo tiene pero de boca y lo cree que tenerlo. Pero le voy a decir una cosa, mire qué curioso. Si usted, digamos, se enferma, le viene una tremenda enfermedad, usted corre al doctor y después corre a Cristo. ¿Cristo es su prioridad? No. Se queda sin trabajo,
corre para llenar aplicaciones para poder irse a otro trabajo, corre para pedir préstamo de dinero para poder pagar todas sus deudas, ¿verdad? Y después corre a Cristo. Tienes un problema emocional, un problema familiar, un problema de cualquier índole, corres y corres primero a tu pastor y después corres a Cristo. Entonces Cristo es un segundo lugar. El día que sea tu primer lugar, todo va a cambiar. Te voy a dar un principio eterno que dice así. Y estoy hablando de un principio eterno, no, es indiscutible. El día que tú pongas a Cristo como primer lugar, en toda tu lista de prioridad, Él sea el primer lugar de verdad, de corazón y de integridad, entonces te voy a decir una cosa. Todo lo que te rodea se va a ordenar y todo lo que te rodea se va a arreglar. Mientras tanto, no. Vas a ir de golpe en golpe, de tropiezo en tropiezo. Así que el señorío de Dios es lo primero. Cristo tiene que ser lo primero. ¿Cómo conocer a una persona? ¿Cómo conocer a un hombre, a una mujer que realmente tiene, vamos a decir, un señorío de verdad de Dios? Muy sencillo. ¿Cómo piensa una persona que tiene el señorío de Dios? Piensa de esta manera. Haré planes sabiendo que Dios lo va a cambiar. Haré planes sabiendo que Dios lo va a cambiar. Tal vez algunos me comprendieron, tal vez algunos no. Mediten esto. La segunda arma poderosísima no es la oración, no es el ayuno, no es la vigilia. No, esos son armas secundarias. Les voy a hablar que la Biblia, cuando habla de guerra, jamás habla de oración. O sea, sí oran en medio de la guerra, pero para tomar decisiones y todo lo demás, la Biblia es muy clara cuando dice Proverbios 24:6. Mire lo que dice Proverbios 24:6. Dice, no harás la guerra sin ingenio, pero en hebreo, en el original, dice, no harás la guerra sin sabiduría y discernimiento. Mire qué curioso. No harás la guerra sin sabiduría y discernimiento. Para Dios lo más importante, pongan mucha atención, en prioridades más importante es la sabiduría que la oración, el ayuno y la vigilia. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. En el capítulo 2 de Génesis, ni bien había creado Dios todas las cosas en la tierra, dice que se creó este Edén, huerto del Edén. Y en el medio, en el centro del Edén, habían dos árboles, ¿verdad? Que habían crecido. Y era el árbol del bien y el árbol de la ciencia y de conocimiento, del bien y del mal. Pues la palabra conocimiento en el hebreo no es conocimiento, sino es sabiduría y discernimiento. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso lo crea en Edén. A ver si me está entendiendo. Estamos hablando del capítulo 2, versículo 9. Mire, ahora bien, investigue usted. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Tiene 31.108 versículos. Y fíjese, en la Biblia, en toda la Biblia aparece 300 veces la palabra orar. Ayuno aparece 28 veces. ¿Y sabes cuántas veces aparece la palabra sabiduría? Aparece 1210 veces. Número 1. Número 2. Aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la sabiduría, ¿verdad? Que discierne entre el bien y el mal. Y no aparece la palabra orar o oración, no aparece sino después de cientos de años. ¿Sabe cuándo? Después del diluvio. ¿Sabe cuándo viene? En el capítulo 20, versículo 7, recién aparece cuando viene la palabra oración y orar. ¿Por qué? Porque viene la oración de Abraham. Recién ahí aparece la palabra orar o oración. Para que tenga idea, nomás le estoy demostrando que para Dios es más importante que su hijo sea sabio y lleno de discernimiento que una persona que se la pase orando. ¿Verdad? Ok, ¿hay cosas para orar? Por supuesto que sí. Yo creo 100% en la oración, creo 100% en el ayuno y en la vigilia. Pero hay tiempos para cada cosa. Por ejemplo, por eso dice que el hombre no conoce sus tiempos, porque el ser humano tiene 28 tiempos, 14 positivos y 14 negativos. Tal vez nunca usted lo vio, pero eso está en la Escritura, que convergen en dos, en que es Cronos y Kairos. Y mire qué curioso, porque el día que estaba en los momentos más difíciles, Moisés
se arrodilló a orar y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo ahí arrodillado? Fíjate lo que tienes en la mano, la vara, ¿verdad? O sea, tiempos y tiempos. No discernimos los tiempos. Entonces, ¿quién nos ayuda a discernir los tiempos? La sabiduría y el discernimiento, ¿verdad? Pregunta, ¿usted cree que es sabio? ¿Usted es sabio? Ok. Número 2. Para Dios existen solamente dos personas, ¿verdad? Que es el necio y el sabio. No hay más. Dios no trabaja con el 98%. O sea, Dios no trabaja con el 86%. No, o somos o no somos. Por eso que Jesús dijo, o estás conmigo o contra mí estás. O sea, siempre es radical las cosas del Señor en ese aspecto, ¿verdad? Yo quería, por ejemplo, hacerle otras preguntas, ¿no? ¿Cómo reconocer a un creyente con sabiduría? Muy fácil, por los buenos resultados. Si usted tiene buenos resultados de cada decisión, cada vez que toma decisión tiene buenos resultados, usted empezó a ser una persona sabia. Pero si usted toma decisiones y sale mal parado, toma decisiones y termina usted llorando o acusándose a usted mismo, autoculpabilidad, ¿por qué cometí este error de tomar esta decisión? Es que usted no está en la alfombra de la sabiduría. Por ejemplo, pregunta, ¿cuántos de ustedes tomaron decisiones cuando estaban deprisa o apurados o apresurados? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? No, imposible, le fue mal. Otra pregunta, por falta de discernimiento, ¿verdad que te robaron? Te robaron de todo. Es más, te robaron personas que tú confiabas. Tal vez hasta tu propia familia. ¿Pero por qué? Porque no tenías ni sabiduría ni discernimiento. Por falta de sabiduría, abriste la boca más de la cuenta y te metiste en líos. Déjame regalar un pensamiento. Tus padres te enseñaron a hablar, la Biblia te enseña a callar. Repito, tus padres te enseñaron a hablar, ¿correcto? La Biblia te enseña a callar. El silencio es un código profundísimo, sobre todo cuando hay guerra. Mire, pensamiento. Una buena comunicación produce una buena relación. Una mala comunicación produce una mala relación. Porque hay veces que hay tantas divisiones en las iglesias o en las propias familias por la falta de una buena comunicación. Por falta de sabiduría y discernimiento hicimos los peores negocios. Hicimos los peores negocios. ¿Se acuerda usted? En otras palabras, simbólicamente, muchas veces estoy seguro que vendiste la moto para comprar el casco. Vuelvo a repetir, vendiste la moto para comprar el casco. ¿De qué te sirve el casco sin la moto? ¿Me entiendes? Por falta de sabiduría y discernimiento, las iglesias son divididas y nadie vio al lobo dentro del templo. No lo vio ni las ovejas, ni los líderes, ni el pastor. Nadie vio al lobo. Se metió, estuvo 2 años y le cortó la iglesia en 7 pedazos. Por falta de discernimiento y sabiduría. Por falta de discernimiento y sabiduría. Muchas veces tuvimos relaciones con las personas menos indicadas y terminamos mal. Es interesante ver que cuando vemos todas estas cosas, cómo Dios nos hace reflexionar, ¿verdad?, de todos los errores que hemos cometido y todavía estamos de pie, es porque Dios tiene misericordia y porque es la gracia de Dios. Porque si fuésemos por nosotros mismos, ya estaríamos sepultados, ya sabe dónde. Mejor ni se lo digo, ¿verdad? Escucha bien esto. Todo ministerio quiere tener un ministerio grande. Todo ministerio quiere tener un grande. Pero si usted va a las Escrituras, dice que es imposible tener un ministerio grande sin sabiduría. Cuando tenga tiempo, lea 1 Reyes, capítulo 3, versículo 8 al 10, se va a dar cuenta que Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría y discernimiento para poder gobernar o para dirigir o para liderar un pueblo grande, incontable como la arena del mar. O
O sea, ahí está hablando que sin sabiduría y discernimiento usted no puede liderar cosas grandes. Ahora bien, quiero dar solamente un pensamiento. Si tú no puedes manejar cosas pequeñas, entonces tus grandes sueños y visión no darán resultado. Repito otra vez, si tú no puedes manejar cosas pequeñas, entonces tus grandes sueños y visión no darán resultado. Empecemos por lo poco. Y si somos fieles en ello, entonces el Señor nos pondrá en mucho. Pregunta, ¿cuál es el enemigo número 1 del discernimiento? Para manejar el discernimiento, cuando una persona tiene discernimiento y sabiduría, tiene una de las tremendas armas. Para mí, esas armas le llamo yo los binoculares o larga vista. La larga vista consiste en que tiene 2 lentes, prácticamente de tremenda alcance, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted si usted es inteligente. Si usted va a ser un soldado que va a pelear simbólicamente en el mundo del ataque de las tinieblas a la luz, y lo vamos a simbolizar con armas, yo le voy a hacer una pregunta clave. Vamos a ver si usted es inteligente. Mire, ¿qué es más importante? Tener en la mano una granada, una metralleta al lado izquierdo, un cuchillo en la pierna amarrado, ¿verdad? Una pistola en la parte de atrás. ¿Eso es más importante o la prioridad sería tener un binocular? ¿Lo está pensando? Le doy la respuesta. Lo más importante no es esa granada y esa pistola y esa escopeta. No, es los binoculares. ¿Por qué? Porque es la prioridad. Si tú qué ganas con tener todas tus armas y no puedes ver al enemigo. ¿Verdad que no? Así que ponga atención. Esto es lo que te estoy tratando de decir en pocas palabras. Que es una buena arma la oración, el ayuno y la vigilia, pero ¿qué ganas con todas esas armas si no sabes distinguir al enemigo? Entonces, la prioridad es la sabiduría y el discernimiento. Ahora, pregunta, ¿cómo conseguir discernimiento? ¿Cómo conseguir discernimiento? Bueno, mire qué interesante lo que le voy a decir. Mire qué interesante lo que le voy a decir. Para empezar, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Ya sé que se lo sabe de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, ¿verdad? Ya sé que eso se lo sabe de memoria, pero ahora le voy a preguntar una pregunta que tal vez no me va a responder. ¿Y qué es temor a Jehová? ¿Qué es temor a Dios? ¿Tenerle miedo? ¿Respeto? De ninguna manera. Yo le voy a decir que la respuesta la tiene en la Biblia. En el capítulo 8, versículo 13 de Proverbios, ahí está la respuesta perfecta. Que cada vez que hago las preguntas a mucha gente, nadie me da la respuesta. Y la respuesta está en la Biblia, capítulo 8, versículo 13. Dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Repito, aborrecer el mal. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico. Supongamos que yo me gusta el chisme y me gusta juzgar a los demás, ¿verdad? Ok, entonces, ¿estoy aborreciendo el mal o soy amigo del mal? ¿Ya lo pensó? Si yo soy una persona que hago injusticia, ¿verdad? ¿Pertenezco a la luz o a las tinieblas? ¿Qué estoy practicando? ¿Luz o tinieblas? Entonces, la tiniebla no puede tener contacto con sabiduría. No existe. Entonces, para temer, o sea, de una u otra manera, vamos a ponerlo de esta manera. Si usted convive con cualquier cosa de tinieblas, ¿verdad? Usted no tiene temor de Dios. Entonces, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso lo importante es que antes de ser sabio uno se tiene que limpiar completamente. Yo fui una persona súper necia, súper necia. Y el golpe me enseñó. Porque ahora tengo la autoridad para poder enseñar sabiduría. ¿Por qué? Porque nunca la viví, era necio. Cometí demasiados errores.
Pero bendito Dios, lo que dice la Biblia, pasan los años y nunca dejará de ser verdad. Dice que el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, eso es una verdad muy clara. Ahora bien, no tenemos discernimiento ni siquiera para ayudar a los demás. Hace poco estaba predicando en una iglesia. Había mucha gente en esa iglesia y a la salida de la puerta de la iglesia hay una pestaña de cemento. A ver si usted me puede seguir en la imaginación. Una pestaña de cemento en la cual que cuando llueve no moja el piso de la entrada de la iglesia. Pero aquel día que terminé yo de predicar, toda la gente estaba comiendo tamales porque habían llevado tamales, ¿verdad? Y cuando todo mi material de la mesa estaba guardándolo ya para irme a la casa, veo y me doy cuenta que había 2 personas sin casa. Homeless le dicen aquí, en otros países le dicen pordioseros, mendigos, ¿verdad? Era una mujer y un hombre. Muriéndose de frío, era una noche de invierno. Y me acuerdo que yo salí con mi esposa por la puerta, ¿verdad? Y lo primero que me di cuenta que salía delante mío una hermana había sobrado como 50 tamales en una super olla, ¿verdad? Y ella cargándola apenas porque estaba pesada la ollita. Y esta hermana pasó encima de los cuerpos friolentos, llenos de tamales, se subió a su auto y se fue. No le dio ni un tamal. Por eso Jesús dijo una cosa: tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. ¿Sabía usted que esa palabra que dijo Jesús, tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan, no le estaba hablando a gente que no tenía relación con Dios? No, se lo estaba diciendo a sus propios discípulos, hermano. Discípulos que vivían con Jesucristo las 24 horas, dormían con Él, caminaban con Él, comían con Él. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienen ojos y no ven. Imagínense en esta época, hermano. Mire, por eso digo, hay tanta gente que está lleno de adoración y alabanza, tanta gente que lee Biblia, tanta gente que digamos, estudia la Escritura y gloria a Dios por ello. Pero le falta completamente la otra parte del panorama, ¿verdad? ¿Qué sería qué? Ayudar a tu prójimo. ¿A dónde está? Jesús dijo: me vistes de desabrigado y no me abrigaste, me viste con sed y no me diste de beber, me viste con hambre y no me diste de comer. Entonces, ¿dónde está el discernimiento, hermano? ¿Dónde está la sabiduría? Estamos tan ocupados dentro de 4 paredes que nos hemos olvidado de la gente que está en la calle. Pero quiero decirte una cosa, que la sabiduría va acompañado con la economía. La sabiduría va acompañado de la sabiduría. Y si no, observe a Salomón, el hombre más rico que todos estos ricachones que están en nuestras épocas. Nadie le pisó los talones a Salomón. ¿Pero por qué? Porque había sabiduría y discernimiento. Él tuvo el privilegio de levantar el templo. Dios le dio ese tremendo privilegio. Mire, y por último, la tercera arma que necesitamos es la arma de información. La arma de información. Siempre dije yo, tú jamás podrás conocer a tu enemigo si primero no lo conoces a tu enemigo. Tú no puedes vencer a tu enemigo si primero no lo conoces, ¿verdad? Y eso en su casa lo va a leer en Jueces capítulo 16, del versículo 4 al 5. Se va a dar cuenta que ahí, cómo es tan claro que para conocer al enemigo tienes que investigarlo primero. Conócelo. ¿Y sabes dónde lo vas a conocer? Todo lo que se mueve por internet. Todo lo que se mueve por internet.